Estás temblando por dentro y nadie lo sabe. Por fuera todo parece normal. Quizás estás en el trabajo, en una reunión, frente a alguien que dijo algo que atravesó tu piel como una aguja fría. Quizás estás solo, con el teléfono en la mano, releyendo un mensaje que no esperabas. Quizás estás manejando y algo encendió en tu pecho una llama que no puedes apagar. Y estás a segundos de hacer algo que mañana vas a tener que pagar. No porque seas débil. No porque seas impulsivo. Sino porque nadie te enseñó lo que estás a punto de aprender, que entre lo que sientes y lo que haces existe un espacio, y que ese espacio es exactamente donde se decide quién eres realmente. La mayoría de las personas nunca encuentra ese espacio. Tú sí lo vas a encontrar hoy. Tu cerebro tiene un sistema de alarma que lleva 70 millones de años sin actualizarse. Se llama amígdala. Es una estructura del tamaño de una almendra ubicada en el sistema límbico, y su función es una sola: detectar amenazas y activar respuesta de emergencia antes de que el pensamiento consciente tenga tiempo de intervenir. Cuando esa alarma se activa, ocurren cosas físicas y medibles en menos de un segundo. El cortisol y la adrenalina inundan el torrente sanguíneo. El ritmo cardíaco sube. La respiración se acorta. Los músculos se tensan. Y el flujo sanguíneo se redirige, sale del córtex prefrontal, la región del pensamiento complejo, la empatía, la planificación a largo plazo, y va hacia los músculos y los reflejos. En términos prácticos, cuando una emoción intensa te secuestra, estás pensando peor de lo que puedes pensar. No es una metáfora. Es fisiología verificada. El órgano que usas para razonar, para tomar decisiones, para considerar consecuencias, está literalmente recibiendo menos recursos en ese momento. Y en ese estado reducido, tomas decisiones. Mandas el mensaje. Dices lo que no debías. Tomas la decisión que va a costar semanas reparar. O te tragas todo, lo comprimes hacia adentro, y esa presión encuentra una salida lateral días después, desproporcionada, confusa, en el momento y con la persona equivocados. El neurocientífico Daniel Goleman llamó a esto el secuestro emocional. Y la persona que aprende a reconocerlo en tiempo real, antes de actuar desde él, tiene sobre sí misma una ventaja que transforma todo lo demás. Aquí están los 5 pasos. Paso 1. Detecta la señal en el cuerpo antes de que llegue a la cabeza. La emoción no empieza en tus pensamientos. Empieza en tu cuerpo, y llega a los pensamientos una fracción de segundo después. Antes de que tengas el primer pensamiento reactivo, el argumento, la justificación, la imagen de lo que va a pasar si no respondes, tu cuerpo ya recibió la señal. El corazón acelera. La respiración cambia. Hay tensión en algún punto que es tuyo y específico. Para algunas personas es el pecho, para otras la mandíbula, para otras el cuello o el estómago o los hombros que suben sin que los llames. Ese punto es tu alarma personal. La mayoría no lo conoce porque nunca lo ha buscado. Viven el ciclo completo: señal corporal, pensamiento reactivo, emoción intensa, acción impulsiva, en cuestión de segundos, sin detenerse en ningún paso intermedio. Para cuando se dan cuenta de lo que ocurrió, el daño ya tiene forma concreta. El primer paso no es controlar la emoción. Es aprender a leer la señal antes de que la emoción decida por ti. Durante los próximos 7 días, cada vez que sientas incomodidad emocional, no vayas al pensamiento primero. Ve al cuerpo. ¿Dónde lo sientes? ¿Qué está haciendo tu respiración? ¿Hay tensión muscular en algún punto específico? Estás entrenando tu atención para operar un segundo antes de donde opera ahora mismo. Y ese segundo lo cambia todo. Paso 2. Nombra lo que sientes con precisión quirúrgica. Esto parece sencillo. No lo es. La mayoría de las personas tiene un vocabulario emocional de 3 palabras: bien, mal, más o menos. Y esa pobreza de vocabulario tiene consecuencias directas sobre la capacidad de gestionar lo que se siente.
Investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles estudiaron lo que ocurre en el cerebro cuando una persona nombra una emoción con precisión. El proceso de etiquetado, asignar una palabra específica y exacta a un estado emocional, activa el córtex prefrontal y reduce la actividad de la amígdala. No como efecto secundario. Como efecto directo y medible en imágenes de resonancia magnética funcional. Nombrar con precisión lo que sientes es un mecanismo neurológico de regulación emocional. No es lo mismo decir estoy mal que decir estoy sintiéndome ignorado, y eso me genera una combinación de tristeza y rabia que no sé muy bien cómo sostener. El segundo nivel de precisión activa partes del cerebro que el primero no activa. La diferencia entre frustración y decepción. Entre miedo y ansiedad anticipatoria. Entre rabia y sensación de injusticia. Entre celos e inseguridad. Cada una tiene una causa diferente, un origen diferente, y requiere una respuesta diferente. Tratarlas a todas como estar mal es como intentar curar enfermedades distintas con el mismo medicamento porque todas producen dolor. Yokoi Kenji lo plantea con una claridad que cuesta sacudirse: no puedes gestionar lo que no puedes nombrar. Y no puedes nombrar con precisión lo que no te has tomado el tiempo de observar. El ejercicio es concreto: cuando sientas algo intenso, escríbelo. No el pensamiento sobre la situación. La emoción misma. Con la mayor exactitud posible. Y observa cómo ese acto de escritura cambia la intensidad de lo que sientes. Paso 3. Crea distancia entre el estímulo y tu respuesta. Viktor Frankl, psiquiatra vienés que sobrevivió 4 campos de concentración, escribió una frase que resuena en todo estudio serio sobre la conducta humana: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestra capacidad de crecer. Ese espacio es exactamente lo que la reactividad emocional elimina. Cuando algo te provoca y respondes de inmediato, el tiempo entre estímulo y respuesta puede ser menor a un segundo. No hay espacio. No hay elección. Hay reacción automática construida sobre años de patrones que absorbiste sin examinarlos, respuestas aprendidas en la infancia, mecanismos de defensa que alguna vez tuvieron sentido y que hoy quizás ya no te sirven, reflejos emocionales que funcionan solos como un músculo entrenado para contraerse ante ciertos estímulos. Crear ese espacio no es natural para el sistema nervioso. Requiere una intervención deliberada. Y tiene una herramienta concreta que la neurociencia ha verificado con consistencia en múltiples estudios: la respiración diafragmática lenta. Cuando inhalas durante 4 segundos, sostienes 2, y exhalas durante 6 a 8 segundos, activas el sistema nervioso parasimpático, el freno natural del cuerpo frente al estado de alerta, y reduces de manera medible los niveles de cortisol y adrenalina en sangre. No en minutos. En el transcurso de 3 a 5 ciclos respiratorios. No es meditación. No requiere postura especial ni entorno silencioso. Es fisiología aplicada en tiempo real. Puedes hacerlo en el medio de una conversación tensa, en el momento justo antes de enviar un mensaje que no deberías enviar, en el instante exacto donde normalmente ya habrías reaccionado. La sabiduría japonesa lleva siglos codificando esto. El concepto de Ma, el espacio deliberado, la pausa con intención, no es pasividad. No es evasión. Es la técnica más sofisticada del guerrero. Saber cuándo no actuar es la prueba más clara de que tienes el control. Paso 4. Examina la historia que te estás contando. Aquí está el núcleo de todo lo demás. Las emociones no las genera la realidad. Las genera la interpretación que haces de la realidad en el segundo y medio siguiente al estímulo. 2 personas pueden recibir exactamente el mismo mensaje: necesitamos hablar, y una sentirá curiosidad tranquila mientras la otra entra en espiral de angustia. El mensaje es idéntico. La emoción es completamente diferente. Porque la emoción no responde al mensaje. Responde a la narrativa que cada persona construye alrededor de ese mensaje en los 3 segundos siguientes, usando el material de su historia personal, sus heridas previas, sus expectativas, sus miedos.
sus creencias sobre lo que merece o lo que inevitablemente le ocurre. Tu cerebro no procesa eventos. Procesa historias sobre eventos. Y esas historias se construyen con rapidez, con automatismo, y con un sesgo claro hacia la interpretación que ya has practicado más veces. No la más precisa. La más familiar. Cuando alguien llega 20 minutos tarde a una reunión contigo, la emoción que sientes depende completamente de la historia que construyes. No le importo, siempre me hace esto, es una señal de algo más serio. Estás siendo irrespetuoso deliberadamente. Cada historia genera una emoción diferente. Y la emoción genera una acción diferente. Y la acción produce consecuencias diferentes. Todo desde una narrativa que construiste en 3 segundos sin verificarla. La pregunta que interrumpe el patrón es precisa y requiere honestidad real. ¿Lo que estoy sintiendo responde a lo que realmente ocurrió, o responde a la historia que construí sobre lo que ocurrió? Y luego, una segunda pregunta más difícil todavía, ¿existe alguna interpretación alternativa que no haya considerado? No se trata de convencerte de que todo está bien cuando no está bien. Se trata de verificar si la narrativa que estás usando es la más precisa disponible o simplemente la más automática. ¿Cuántas situaciones de tu vida terminaron peor de lo necesario porque la historia que construiste alrededor de ellas tenía más intensidad que la situación misma? Paso 5. Elige la respuesta que sirve al futuro que quieres, no al dolor que sientes ahora. Este es el paso donde se separa quien aplica los 4 anteriores de quien no lo hace. Porque puedes detectar la señal corporal, nombrar la emoción con precisión, crear el espacio, examinar la narrativa, y aún así elegir la respuesta reactiva. Porque a veces esa respuesta se siente completamente justa. Se siente merecida. Se siente como lo único honesto disponible en ese momento. Y ahí está el último filtro. La pregunta no es si la respuesta es justa. La pregunta es si sirve. Esta respuesta, dicha o actuada ahora, desde este estado, con esta intensidad, ¿produce el resultado que quiero en mi vida dentro de una semana, un mes, un año? Yokoi Kenji establece una distinción que vale la pena guardar. Hay una diferencia esencial entre expresar una emoción y actuar desde una emoción. Expresar es comunicar con claridad lo que sientes, desde un lugar de control, con la intención de que algo cambie o de que la otra persona comprenda. Actuar desde la emoción es dejar que la emoción decida por ti, con la urgencia del momento como único criterio. La primera construye. La segunda, con una consistencia que no falla, destruye. Puedes decirle a alguien que lo que hizo te afectó de manera significativa. Puedes hacerlo con calma, con la precisión que da haber pasado por los 4 pasos anteriores, con palabras que comuniquen sin atacar, con una postura que abra en lugar de cerrar. Esa conversación tiene posibilidades reales de cambiar algo. O puedes estallar en el punto de máxima intensidad, desde el secuestro de la amígdala, sin espacio, sin nombre preciso, sin verificación de narrativa, sin filtro de futuro. Y esa conversación generalmente no cambia nada excepto el nivel de daño en la relación y el costo que pagarás después. La emoción te dice qué importa. Tú decides qué hacer con eso. Vuelves al momento donde empezamos. La presión en el pecho. La mandíbula tensa. El pensamiento girando a una velocidad que no controlas. La sensación de que si no haces algo ahora mismo algo se va a romper o alguien va a salirse con la suya o el mundo va a confirmar lo que más temes. Solo que ahora tienes lo que no tenías al principio. Sabes que es la amígdala, no tú. Sabes que el córtex prefrontal está recibiendo menos recursos en este momento y que estás pensando por debajo de tu capacidad real. Sabes que antes de responder tienes que respirar, 4 segundos de inhalación, 2 de pausa, 6 u 8 de exhalación, 3 ciclos completos, para recuperar el acceso a la mejor parte de tu cerebro. Sabes que tienes que nombrar con exactitud lo que sientes, no solo rabia sino qué tipo de rabia, sobre qué exactamente, generada por qué historia específica. Sabes que esa historia puede verificarse.
Y sabes que la respuesta que elijas tiene que pasar por el filtro del futuro que quieres, no por la intensidad del dolor que sientes ahora. 5 pasos. No en 5 semanas. En tiempo real, en el momento exacto donde antes no había pasos. Solo reacción. La inteligencia emocional no es la capacidad de no sentir. Es la capacidad de sentir todo, con toda su intensidad, con todo su peso, y aún así ser quien decide. Las personas que más admiras no tienen emociones menos intensas que las tuyas. Tienen una relación distinta con ellas, construida con práctica, con atención repetida, con los mismos 5 pasos aplicados una y otra vez hasta que el espacio entre el estímulo y la respuesta dejó de ser un accidente y se convirtió en el lugar donde viven. Ese espacio es tuyo. Siempre estuvo ahí. Solo necesitabas saber dónde buscarlo.